partes. Y el español, que es un buen latino, yo creo que los latinos, en definición, somos muy pobres, encontrar de pequeña esa mentalidad a la cual le cuesta pensar en grande. Esa mentalidad que se pone de cristal, chicos de cristal. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero ahora que ya llevas en el tour, ya creo que meses, en el tour de Conecta con el Dinero, creo que estás de acuerdo conmigo que este es un tema muy emocional. Uy, sí. Terriblemente emocional. Y hablando de eso, estamos colgados de la iglesia. Por lo menos no tanto esas nuevas generaciones, pero las anteriores sí. La iglesia se ha encargado a hacernos temerosos del dinero, como a hacernos temerosos de muchas cosas, ¿no? Pues yo siempre he dicho, pues yo amo a Dios y adoro a Dios, pero la verdad es que no puedo creer cómo un bebé puede nacer con pecado original. No me quiero meter esos rollos, pero es que nos generan miedos, ¿no? El dinero, sí, ser pecador, el cielo, el infierno, y son todos esos miedos que han sido utilizados para, pues, para lograr diferentes cosas, ¿no? Pero yo sí veo eso. Sorprendentemente, con tanta cultura y gente tan brillante que hay en España, es absolutamente impresionante que he detectado en mis estudios que más del 55% de los españoles no dicen que le tienen miedo al dinero, pues yo puedo probarles que sí tienen miedo al dinero y no quieren hacer gran cosa por tener dinero, ni les interesa ser millonarios, ¿no? ¿Qué piensas tú? Y yo diría, diría que, porque también creo que hay que decir las cosas buenas, ¿no? Yo creo que los latinos, tanto en Latinoamérica como en Europa, creo que somos unos auténticos Ferraris, es decir, tenemos un potencial terrible, enorme, somos un Ferrari, pero somos un Ferrari que va con primera marcha. Que no Qué buena es esa. Qué buena es esa. ¿Eso tú lo tienes en algún libro? ¿Eso tú lo tienes en algún libro? ¿O te lo acabas de ahorita? ¿O te lo acabas de ahorita? No, esto no lo habré. Uy, es que es muy bueno. Uy, es que es muy bueno, Me ¿no? encanta. Me encanta. Podemos acelerar de 0 a 100, podemos llegar a 0 a 100 en 2 segundos, pero no nos atrevemos a poner. Ay, qué buena, qué buen con. Vamos a primera. Y yo te quería comentar que la emoción, de esas emociones que más afectan al dinero, sobre todo a los latinos, es la autoestima, la falta de autoestima. La falta de autoestima. La falta de autoestima. Sí. Por encima de las posibilidades, se traduce en aceptar sueldos bajos, se traduce en gastar más de lo que se ingresa, se traduce en victimismo económico, sería una nueva enfermedad psicológica, y se traduce también en lo que es la tacañería, ¿no? Todas estas expresiones de la falta de autoestima, que es... Así, no me lo merezco, el no merecimiento. No me lo merezco, exacto, no me lo merezco, no merezco ser rico. Qué increíble eso. Cuando somos un Ferrari. Sí, me encanta esa metáfora, analogía de que los latinos somos un Ferrari que andamos en primera y no nos animamos a meter la segunda. Cuando hay países, o los mismos chinos, que no eran un Ferrari, se están volviendo un Ferrari, pues ya andan en tercera, ¿no? Y esperando para meter la cuarta, ¿no? Qué bonito es eso. Sí, porque se lo creen más. Sí. Definitivamente la mente pobre definitivamente la mente pobre es un tema de autoestima, es un tema de no creer en ti mismo, es un tema de no tener un ego positivo, no estoy diciendo egocéntrico, pero un ego positivo, de no merecimiento, incluyendo otras cosas. Mira, Raymond, otra cosa que yo quería hablar contigo, que mira, he estado haciendo muchos Facebook Live para anunciar los eventos en España, pero tú eres un experto en el tema. Y yo tengo un par de estudios en España de esto, que los he realizado yo para publicar mis libros, pero yo creo que pues tú viviendo allá y siendo español es muy diferente. Te hago la siguiente pregunta. Nosotros le llamamos síndrome del heredado, ¿sí? Tú sientes que, bueno, te explico un poquito cuál es el concepto del síndrome del heredado, que tú heredas dinero y por lo mismo no lo valoras, entonces lo gastas de una forma diferente y vives de una forma diferente y le tienes miedos y respetos de una forma diferente. Tú podrías coincidir conmigo o no coincidir, tu opinión es clave para mí, que el pueblo español tiene ese síndrome de heredado, que ha sido un país paternalista, un gobierno paternalista que le dice: sé funcionario, vete vacaciones 2 meses al año y no necesitas por qué ser emprendedor, porque siendo funcionario tú te puede ir bien en la vida, y se quedan ahí sentadotes, y si compran un segundo piso para rentar ya se sienten millonarios, y después se baja el mercado inmobiliario y se quedan en nada. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, estoy de acuerdo contigo, hay una sensación de conformismo. De decir, bueno, yo miro a mi lado, veo a la gente, están peor que yo, bueno, pues entonces yo soy el mejor de los peores, ¿no? Y con eso me conformo.
pero nos falta ese plus, ¿no? De pedirnos un poco más o mucho más, ¿no? A la gente le digo que se pida mucho más, ¿no? Porque si quiere mejorar su economía, lo primero que tiene que hacer es mejorar como ser humano. Esas son todas las cosas en las que coincidimos. Nos hemos dado cuenta de que entramos en un tema económico, como es la mejora económica, y tú y yo hemos concluido lo mismo. La mejora económica es un tema de mejora personal, y al final estamos ayudando a desarrollar, a desarrollarse a las personas, porque sabemos que si lo hacen y cambian ese software mental, van a conseguir un nuevo desempeño en lo económico. Pero antes de ese logro económico, antes tiene que haber un cambio radical de software mental, de software emocional, para que ellos se den permiso y se concedan esa abundancia. E incluso yo he llegado a la conclusión últimamente que se podría traducir lo siguiente: nadie te da nada, todo te das tú, y al final los ricos se dan su riqueza y los pobres se dan su pobreza. Así de... Me encanta. De la voz de Raymond. Invítalos a que te sigan, por favor, Raymond, porque tú eres una eminencia en este tema y va a ser un placer poder estar juntos en esos eventos, o por lo menos esos días en Barcelona. Espero que tengas agenda porque sé que estás muy ocupado, para aceptar la invitación. No te había dicho antes porque he estado súper ocupado y ya me voy mañana, pero la verdad es que muy feliz de tenerte como un experto. Me encantaría que lleves tus libros para que todo mi público también compre tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? El Código del Dinero, ¿no? Sí, el Código del Dinero es el bestseller. Exacto. Tiene ya 10 años, pero que está tan vigente como nunca, ¿no? Y hoy me quise traer yo aquí el tuyo. Gracias. Que mis seguidores no conocen, pero yo les quiero presentar este libro. Muchas gracias, Raymond. Seguidores, que es de los varios que tú tienes, para mí es el mejor, ¿no? Que es Véndele a la mente, no a la gente. Es un bestseller de Jürgen Klarik, y es un libro que hay que leer sí o sí. Mira, gracias. Oye, Raymond, yo no sabía que tu libro, El Código del Dinero, tiene 10 años. Yo lo leí el año pasado y definitivamente es vigente. Muy bien. Miren, les voy a contar un poquito. A Raymond, pues nos conocemos, somos amigos. Pues nos hemos visto, siempre que voy a Barcelona, yo estoy con él y nos vemos. Y ahora que vino a Colombia, y yo estaba por acá, lo invitamos a almorzar a la casa. Es súper bienvenido en la familia. Mi esposa lo quiere mucho también. Y Raymond no nomás habla del dinero, sino otros temas. Pero definitivamente Raymond es un ejemplo de lo que es ser rico y abundante, millonario en todo. O sea, no solamente en dinero. O sea, es un personaje rico en tiempo, que es algo que yo estoy reprobado, ¿no, compadre? O sea, reprobado. O sea, Jürgen, reprobado, ¿no? Entonces, yo tengo un plan del próximo año. Este año voy a terminar dando 149 conferencias este año, que es mucho, la verdad. Y probablemente el próximo año voy a dar solamente 30. Eso significa que por primera vez en mi vida el próximo año voy a ser rico en tiempo, porque ese tiempo se lo voy a dedicar a mi familia, a estudiar y seguir escribiendo libros. Bueno, ¿tienes cuántos libros? ¿10 libros? 28. ¡28! Imagínense cómo tiene su riqueza, ¿no? De escribiendo, investigando, vive a las afueras de Barcelona. Algo que nunca voy a olvidar, Raymond, es que vas a recoger a tu hijo todos los días al colegio, ¿no? Sí, mira, todos los días. Eso para mí es riqueza real. ¿De qué sirve que te ganes 30.000 euros al mes si nunca puedes ir a recoger a tus hijos? Yo siempre digo, hay dos motivos por qué uno nunca debería ser funcionario. Nunca. El primero, porque no puedes recoger a tus hijos. Recoger a tu hijo es estratégico. No es porque eres buen papá, es estratégico. Porque después de que toca el timbre, se sube al carro o a la bicicleta o te vas caminando con él, tienes 15 minutos para detectar qué cosa maravillosa o cosa terrible le pasó a tu hijo. Raymond, ¿cierto o no es cierto? Para los que vamos a recoger a nuestros hijos. O sea, la gente no ha entendido ese concepto. Eso se llama riqueza real, señores. ¿Sí? Y el segundo motivo es porque no conozco en Hispanoamérica a alguien de forma honesta que se haya vuelto millonaria, ¿sí?, antes de 10 años siendo empleado. Hay un par por ahí, pero es lo más raro. Pero es muy difícil ser millonario siendo funcionario. Entonces los invito, señores, a que emprendamos, hagan negocios. Esta conferencia va a tratar de 3 cosas. La primera, generarte conciencia para detectar si tienes mente rica o mente pobre, porque de ahí empieza todo, ¿no? Saber quién eres, ¿no, Raymond? Porque si tú dices, yo no le tengo miedo al dinero. Yo dije eso durante 35 años de mi vida, que yo no le tenía miedo al dinero, que a mí me encantaba el dinero. No es cierto. Yo le tenía miedo al dinero y me da miedo a hacer muchas cosas por tener dinero o las consecuencias que me iba a dar ser millonario. Puedo garantizar al 85% de la gente que va a ir a mi conferencia que sí tienen problemas de mente pobre por la religión, por la familia, por los valores o por genética cultural, que dura 300 años.
Lo segundo, les voy a dar tips para cambiar, y ahorita vamos a Raymond de eso, para cambiar tu mente pobre a una mente millonaria. Millonaria en todo, en riqueza, en todos los aspectos, incluyendo el espiritual. Y la tercera parte, vamos a hablar de negocios. Tengo un capítulo especial para España, para que vengan los españoles, aprovechando su cultura, aprovechando su acento, a hacer negocios a Latinoamérica. Les voy a explicar qué pueden hacer en Latinoamérica, qué no deben hacer y dónde están las oportunidades. Y también les voy a explicar en esta nueva economía cómo hacer negocios. Entonces esto va a ser 360 para conectarnos con el dinero, porque si quieres que llegue el dinero, no solamente puedes pensar como millonario, tienes que actuar como millonario y tienes que tener hábitos, disciplinas y acciones específicas como millonario. Entonces, van a escuchar de nosotros estos temas. Voy a convencer a Raymond, como sea que cambie su agenda y esté con nosotros, que ahorita le voy a decir a Raymond, bien, que perdón que no te había dicho antes, pero para mí es como es que Raymond no puede dejar de estar. Y por favor, lleva tus libros para que la gente pueda comprar tus libros. Vayas o no vayas, me mandas libros para que a la salida estén tus libros ahí, por favor. Y bueno, yo te voy a proponer antes de terminar, Raymond, vamos a hacer algo. Tú vas a dar un tip para volverte mente rica, o sea, para matar, aniquilar esa mente pobre, para meterte al código del dinero, como le llamas tú, que me encanta ese nombre. Yo hace 10 años ni siquiera hablaba de código, ahora hablo mucho de código, pero Raymond tenía un libro que se llama El Código del Dinero hace 10 años atrás. Danos un código para conectarte con el dinero y después yo doy otro. Y así nos vamos si quieres unas 2 vueltitas. ¿Listo? Arrancas tú. Gran tip de Raymond Sansón, Perfecto. autor del Código del Dinero. Lo primero que hay que hacer es crear un contexto mental de riqueza. Y la forma de crear un contexto mental de riqueza es leer libros sobre riqueza, ir a conferencias como la de Jürgen sobre riqueza, ir a formaciones también de riqueza, por ejemplo, las de Jürgen y otras más. Entonces, cuando crees ese contexto de riqueza, estarás sitiando tu mente, la estarás sitiando de riqueza, y tu mente pobre no va a sobrevivir, no puede sobrevivir porque estará sitiada, rodeada de personas que le están dando inputs de riqueza constantemente. Y te voy a decir una cosa que es impresionante, no te lo vas a creer. ¿Sabes lo que hacen los ricos cuando ya son ricos, no cuando no lo eran? Los ricos cuando ya son ricos, lo que hacen es copiar a otros ricos. Sí, los ricos se copian entre sí. ¿Para qué? Para aprender. Aprenden de los que hay que aprender, no aprenden de los que no hay que aprender. Así es, Raymond. Entonces, seguramente tú estás aprendiendo de los que no tendrías que aprender jamás. Y lo que te propongo yo es que aprendas de los que sí tienes que aprender. Me encanta. De los ricos. Así que búscales, aprende, cópiales, espíales y emúlales. Eso es wow. Es el primero. Señor tip, ¿no? Miren, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Eso es cierto, los mente ricas se juntan con mente ricas. No significa que no puedes aceptar un mente pobre. Gente como nosotros, como Raymond y como yo, porque somos mentores, coaches, facilitadores, tenemos mucha accesibilidad a ayudar a la gente. No todos los mentes ricas tienen facilidad de ayudar a la gente, nos gusta eso, pero regularmente nuestros círculos cercanos, Raymond, tú me vas a decir si es cierto o no, nos procuramos que dentro de nuestros círculos cercanos o constantes no haya gente que le tiene miedo o no esté conectada con el dinero, porque eso se convierte en algo tóxico para tu mente. Genial tip, ¿no? Genial tip. Definitivamente yo desde niño me he leído todos los libros del Rico de Babilonia, El Mejor Vendedor del Mundo, todos, o sea, la verdad que genial, genial tip. Listo, yo, ¿cuál me gustaría darles? El leer historias, por ejemplo, de gente que se ha vuelto millonario empezando de ceros. Porque he descubierto que en España y en otros países la gente dice, yo no tengo dinero para invertir, por eso yo no puedo ser empresario o emprendedor. Y los que tienen dinero pueden ser millonarios. Los que no tenemos dinero estamos predestinados a morirnos sin dinero. Creen que es algo que los millonarios vienen de familias de millonarios o de gente que tiene posibilidades de emprender. Yo los grandes negocios que he hecho en mi vida los he hecho después de quebrarme, sin un centavo. Se hacen con cabeza, se hacen con tiempo, se hacen con corazón, con pasión y con mucho, mucho, mucho amor. Entonces, leanles historias, por ejemplo, el dueño de Alibaba, el famoso chino, ¿sí? Empezó de ceros, hoy es el hombre más rico de China o uno de los hombres más ricos de China. Lo mismo Bill Gates, lo mismo Mark Zuckerberg, lo mismo Steve Jobs, pura gente que no tenía dinero para emprender y se dieron cuenta que mentalmente estaban preparados y lo lograron. Entonces, lean las historias y las vidas y entiendan que no se necesita dinero para volverte emprendedor y no se necesita dinero para empezar una carrera para ser millonario a través del tiempo.
¿Listo? Me encanta. Dale, Me sí. encanta Das eso. tú entonces. Me encanta. Pues mira, otro tip, a mí me toca a mí ahora. Mira, siempre que tengas que hacer una compra o tengas un gasto en tu negocio, busca a alguien que pague eso. No pagues tú nunca tus gastos ni tus inversiones. Busca a alguien que pague por eso. Te pongo un ejemplo así. Si vas a invertir en una vivienda y te vas a financiar para conseguirla, que sea el inquilino quien pague ese piso. Ándele, qué buena está esa. Si vas a comprar un auto para tu empresa, busca un nuevo cliente cuya facturación te permita pagar el leasing, el factoring o el préstamo para comprar ese vehículo de tu flota comercial. Si necesitas cambiar tus ordenadores en tu despacho, busca un contrato, un cliente, un proyecto, un encargo que financie exactamente esa inversión que tienes que hacer en ordenadores. Lo que te estoy diciendo es que siempre que tengas que comprar algo, ves a la tienda, págalo tú, pero prométete a ti mismo que eso lo va a pagar alguien en tu lugar. Qué maravilla de tip. Y mira, es tan cierto eso que mis hijos me estaban pidiendo unos jet skis, ¿no? Porque estamos aquí muy cerca de un lago muy bonito. Y yo soy anti ese tipo de gasto, a veces, pues tonto. Por eso no tengo un yate, y por eso no tengo un avión privado, y por eso no tengo un carro de lujo. Así de sencillo. Y exactamente dije eso. Le dije, miren muchachos, no les voy a comprar los jet skis, pero les voy a proponer algo. Ustedes me ayudan a venderlos, ustedes me ayudan a operarlos, yo los compro, ustedes los usan cuando suben y el resto de la semana los rentamos a los turistas. Se volvió un negocio, no un gasto. Genial, Raymond, exactamente lo que dice mi maestro Raymond. Listo, pues el último tip mío ya, y para irme porque estamos colgados de tiempo un poquito, es amárrate algo al cuerpo. En mi caso, los calcetines púrpuras, que los odio y los odiaré toda la vida porque son absolutamente espantosos. Me los inventé para recordar todos los días que yo debo ser abundante. Miren, es que la gente a mí no me cree, ¿no? Mira, me lo he quitado porque no puedo subir la pierna, pero aquí está. Ahí está el calcetín. ¿Listo? Miren esto, porque esto es muy serio, en serio. Miren lo que dice aquí. Yo los mandé a fabricar y ahora vendemos miles de estos y regalamos todo el dinero a labor social, ¿no? El 100%. Yo soy próspero. Todos los días, yo odio este calcetín porque he visto de negro y miren lo que es esta porquería de color. Y este calcetín, cada día que me lo pongo, yo veo, digo, yo soy próspero. Y me acuerdo todos los días que yo debo trabajar y tú debes trabajar todos los días en ser más rico en muchas cosas. Para mí la riqueza, la verdadera riqueza no es el dinero. La verdadera riqueza es la mezcla de muchas cosas, incluyendo la espiritualidad, el tiempo, la salud, la familia, los amigos, la sabiduría, bla, bla, bla. Todas esas cosas maravillosas. Seamos ricos en todo. Raymond es rico en todo, me consta, ¿sí? Y por eso lo aprecio mucho, porque es un ser espiritual, es un ser familiar, es un ser sano. Él hizo todo un estudio para mostrarle al mundo que el gluten le hace daño a la gente y las migrañas, la gran mayoría son por gluten. Tan cierto, Raymond, tú me lo dijiste en el almuerzo, mi hija dejó de comer gluten y empezó a salir adelante. La gente, mira Raymond, la gente, Dr. Roche dice una cosa maravillosa: al mundo venimos a dos cosas, a dejar de ser ignorantes, ¿sí? Y a ser felices. Y el 90% de la gente del mundo sigue siendo ignorante con respecto a la comida y otros temas como el dinero, ¿sí? Y no trabajan en su felicidad porque uno decide ser feliz. El dinero es parte de la felicidad, conéctate con el dinero. Raymond, genial estar contigo. Sí, déjame, Jordan, decirte una cosa. Yo también tengo una cosa que me pongo cada día y es para recordarme que nunca es esta mala tibetana. Qué linda estaba. Y esto sí, siempre llevo una. Y es terrible porque esto cuando escribo en el ordenador se me clava y me hace daño, pero en realidad yo la llevo cada día para recordarme. Mira, no puedo dejar de ser una persona espiritual. Esto es un símbolo espiritual. Es un símbolo espiritual. Entonces, es más, yo me voy a colgar una porque mi reto el próximo año es ser rico en espiritualidad y rico en tiempo. Estamos, Raymond. Esto es para recordar cada día que no podemos que no podemos perder el alma cuando estamos ganando. Qué lindo. Este es un tip muy, muy importante. Qué lindo. Seamos ricos en espiritualidad. Yo le voy a decir una cosa, son 10 diferentes dimensiones de la verdad, abundancia y prosperidad según mi metodología, según mi filosofía. De todas, yo no termino de ser rico en dos cosas. Y el próximo año me voy a dedicar a eso porque tengo que dejar de viajar y tengo que dedicarme al corazón, a la mente y al corazón de Jürgen. Y son dos cosas: ser rico en espiritualidad y ser rico en tiempo, donde estoy reprobado por ahora y trabajaré muy duro en próximos años. Entonces yo me voy a comprar una de esas y me la cuelgo ahí para ser más espiritual y así adorar el dinero, pero también adorar
a la espiritualidad y realmente a Dios de muchas diferentes formas, que el amor por Dios puede ser absolutamente infinito. Yo adoro a Dios, pero creo que puedo adorarlo más, y creo que de eso se trata, ¿no? Sí, recuérdale a mi gente dónde pueden verte ahora en España, en Madrid, en Barcelona, qué días van a ser, qué web. El 11, que es el lunes, en Madrid, en el Teatro Latino. Las entradas ahí las vamos a poner en las redes, en las pantallitas, o escríbanos, y a las 6 de la tarde, y después nos vamos a Barcelona, ahí te veo. El 13 te veo en el, ¿cómo se llama el teatro? Teatro Barts, divino ese teatro, ¿no? Sí, ahí a las 6 de la tarde en Barcelona, y después hacemos el Master Training, que por cierto Raymond también es entrenador certificado mío de neuroventas, estuvo el año pasado en todo el taller. Rápido, diles tu opinión, ¿qué opinas tú del taller de esa certificación? Bueno, hay que estar sí o sí. Ha sido una de las cosas que cuando yo salí de ahí empecé a aplicar todo lo que aprendí de ti, y hubo un antes y un después. Así que gracias, Raymond. Hay que estar en ese entrenamiento. Qué bueno. Ni se lo cuestionen. Tienen que estar en ese entrenamiento. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo? ¿Qué fin de semana? El entrenamiento, ¿qué fecha es, Sandrita? 16 y 17 en Madrid. Nosotros lo hacemos una vez al año. Raymond estuvo el año pasado, están invitados, ya escucharon a Raymond, le encantó ese entrenamiento. Es un entrenamiento absolutamente espectacular para vender, aprender a vender y entrenar a gente a vender y ser certificado por mí. Listo, estamos, Raymond, te veo, qué rico verte. Te veo y bueno, ahorita por el WhatsApp quedamos oficialmente para que ojalá pueda ser parte de esta gira. Así será. Listo. Un abrazo y bienvenido a España. Igualmente, gracias, los quiero a todos, saludos a todos. Bye Instagram, bye Facebook, bye YouTube. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Bye. Bye, Raymond. Véndele a la mente y no a la gente. Hoy es uno de los 10 líderes más influyentes de Hispanoamérica. Con ustedes, Jürgen Klarich. Cuando uno fracasa, uno siente que le tocó todo lo peor a uno. Pero lo que no sabes y a veces no quieres entender es que todos los que fracasan están más cerca del éxito. Entonces, si fracasas, solamente sé positivo. Conéctate con el dinero. Si a ti te está pasando eso y estás a punto de fracasar o ya fracasaste, simplemente asume que estás cada día más cerca del éxito. Autor de 2 bestsellers, Estamos ciegos y Véndele a la mente y no a la gente. Hoy es uno de los 10 líderes más influyentes de Hispanoamérica. Con ustedes, Jürgen Klarich. Cuando uno fracasa, uno siente que le tocó todo lo peor a uno. Pero lo que no sabes y a veces no quieres entender es que todos los que fracasan están más cerca del éxito. Entonces, si fracasas, solamente sé positivo. Conéctate con el dinero. Si a ti te está pasando eso y estás a punto de fracasar o ya fracasaste, simplemente asume que estás cada día más cerca del éxito. 5, 4, 3, 2, 1. Ser millonario no significa ser mente rica. ¿Cuándo has visto que un billete de $100 viole, asesine o golpee? Dejen de decir que el dinero es malo, ¿no? Aunque conozcas uno que otro millonario que es malo, nunca vuelvas a repetir ni pensar que los millonarios son malos, porque lo único que vas a hacer es dañarte. Y vas a dañar la mente de tus hijos y no vas a romper nunca la cadena de la mente pobre familiar. Es una persona extraordinaria. Cuando empiezas a querer utilizar tu dinero para cambiar el mundo, te das cuenta que tu dinero no alcanza. Entonces cada vez quieres más. Eres súper ambicioso, pero es ambicioso de algo hermoso. Cambiar la vida de la gente. Y ahí, ser ambicioso se vuelve la virtud más hermosa de un ser humano. Entonces déjate decir que el dinero es malo, porque los que son malos son los seres humanos que no saben usarlo para cosas buenas. Si el dinero no compra la felicidad, la pobreza ni siquiera tiene para rentarla. Es un excelente entrenador. Repetiría este curso todas las veces posibles. Gracias a Jürgen, nuestra empresa fue 8 entre 250 elegidas dentro de los inversores, ¿no? Por eso estoy aquí, ¿no? Que gracias a él he conseguido lo que
lo que buscaba ese día, y no hay día que no me despierte a la mañana o a la noche que esté escuchando sus cosas de YouTube. Simplemente el dinero, cuando llega, potencializa a la mala persona y a la buena persona y los pasa a un nivel exponencial. Entonces preocúpense ustedes, cuando quieran ser millonarios, de que primero sean buenas personas. Y no te olvides suscribirte a mi canal para que recibas más videos como este. Y activa la campana. También me puedes seguir en Instagram, Facebook, LinkedIn y también en Twitter.